exaltamos, Jesús, te alabaremos con todo nuestro corazón, Señor. En todo tiempo te alabaremos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te alabamos, Rey de Reyes. Aleluya.
Decir con toda tu fe, aunque no pueda ver, estás sobrando. Dile, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Vamos con toda tu fe, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Ya así eres tú. Díselo con todo tu ser. Milagroso, sin tiniebla, ruido, así milagroso, abres caminos, luz en tiniebla, ruido, así eres tú. Milagroso. De Jesús, así vamos a pedir a los niños que salgan a su clase. Cuidado, ya está preparado su salón. Pues todos son bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios que este tiempecito no nos detuvo y hoy están en la casa del Señor. Amén. El Señor bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Bien, pues vamos a tomar ese alimento espiritual. Voy a pedir que vayas conmigo al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Voy a estarle dando lectura y así me sigues con tu vista. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: botad mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para que esta palabra pueda quedar sembrada en cada uno de tus hijos. Aquellos que están escuchando esta palabra, Señor, vengas a hacer tu obra en el nombre poderoso de Jesucristo. Quita todo lo que estorba, Padre, en el nombre de Jesús, para que no haya oposición alguna, para que esta palabra pueda dar fruto al 100% en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Gracias, Jesús. Como título yo le he puesto este mensaje: Caminando bajo el poder divino. Amén. Como tema, la revelación de su palabra, lo sobrenatural de Dios. En esta palabra que hemos leído, yo puedo encontrar 4 actitudes de todo creyente debemos de tener, ¿sí? Para que podamos ver en nuestra vida, puedas ver en tu vida lo sobrenatural de Dios. 4 actitudes que todo creyente deberíamos de tener para poder ver en nuestras vidas lo sobrenatural de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió al final de todo? Un milagro. ¿No conmigo? Un milagro. Un milagro. Amén. Y el pueblo de Dios somos nosotros. Debemos de vivir bajo los milagros de Dios. Amén. Por eso es importante que lo entendamos. Así que la primera actitud de ella la podemos encontrar precisamente en el versículo 1, donde dice, en otra versión dice que la gente se amontonaba sobre Jesús. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Aleluya. Se amontonaban para oír la palabra de Dios. Así que si deseo que Dios me guarde, me cuide, ¿sí?, me libre del lazo del cazador y de la peste destructora, que Él sea mi sanador, que Él sea mi proveedor, mi libertador, etcétera, etcétera, debo de tener en mi vida la primera actitud, que es un deseo espiritual por su palabra. Es triste ver que hay muchos que son como las olas del mar, inconstantes. Pero gracias a Dios que tú tienes ese deseo espiritual por la palabra de Dios. Amén. Así que tenemos que tener hambre de Dios. Hambre de Dios. Amén. Necesidad de oír la palabra de Dios. Necesidad. En estos tiempos, más necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y la segunda la podemos ver en el versículo 5. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro,
Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, ¿verdad? ¿Sí? Dice, más en tu palabra echaré la red. Así que la segunda está aquí. ¿Sí? ¿Cuál podría ser? Es creerle a Dios. Movernos en fe. Creerle a Dios. Movernos en fe. Actuar en fe. Desde luego en Dios, en su palabra. Amén. Y quiero que observes algo muy importante. Si no tengo la primera actitud, ¿cuál es la primera actitud? El deseo de oír su palabra, ¿sí? Es la necesidad de oír la palabra, que es la primera actitud. Desde luego que no podré tener esta segunda actitud, que es ¿qué? La fe. ¿Por qué? Porque esta se afirma, esta crece, esta aumenta a través de la primera actitud, que ¿cuál es? El oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y este es un gran error, porque el creyente quiere que Dios le resuelva sus situaciones, le ayude en todo, pero no quiere pararse en la primera actitud, tener un deseo espiritual, un hambre de su palabra, desear buscarlo, anhelarlo en su corazón. Aleluya, ¿lo estamos entendiendo? Dice Romanos 10:17, ¿sí? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Así que Dios bendiga tu vida porque lo estás entendiendo, lo estás poniendo por obra. Amén. No solamente eres oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Amén. Y la tercera actitud en nosotros está en el versículo 8, que dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuál sería esta tercera actitud? Desear apartarse del pecado. Desear apartarse del pecado. Confesión del pecado. Caminar agradando a Dios. En otra palabra, en santidad. Amén. Así que las estamos viendo. Tener ese deseo, esa sed espiritual, moverme en fe, consagrar mi vida, caminar en santidad, apartarme del pecado, dejar todo lo malo, ¿sí? Todo lo que estorba. Amén. Y la cuarta actitud está, o la vemos en el versículo 11, que dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta cuarta actitud es de ser o de perseverar siempre en las cosas de quién, de Dios. Amén. Perseverar. No importa las circunstancias, no importa las batallas, sino perseverar siempre siguiendo a Jesús, a Dios. La palabra de discípulo es ser un seguidor de Jesús, de Dios, que siempre, en todo tiempo, siguiendo ¿a quién? A Jesús. Amén. Estar firmes, perseverar. Nada te va a mover, nada te va a desviar, nada te va a engañar. Tú vas a estar firme, perseverando, aunque haya situaciones adversas, aunque haya situaciones difíciles, aunque se presenten luchas, pruebas o batallas, yo estaré buscando a Dios, saciando mi sed espiritual, estaré creyendo en Él. Amén. Me moveré en santidad, me apartaré del pecado y perseveraré siempre en su palabra. Amén. Amén. ¿Cuántos
Están aquí, amén. Amén. Yo sé que este tiempecito como que acurruca, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús recibe esta palabra. Así que esta cuarta actitud, sí, de perseverar siempre en las cosas de Dios, no dejar ante cualquier situación a Dios, o no dejar o apartarse, sí, de Dios nunca, ante cualquier situación. Ser siempre un discípulo de Jesús y seguirle en todo tiempo. Mantenernos firmes. Aunque la higuera no florezca, pero ahí estamos firmes. Si no hoy es hoy, será mañana. Pero lo vamos a ver. Porque fiel es el que nos los ha prometido. Amén. Así que mantengámonos firmes. Amén. Él es poderoso. ¿Sí? Ahora, entendamos que Dios nos ha dicho a través de su palabra que ya no somos de este mundo. Andamos en este mundo. Ahí en el Evangelio de Juan, allá adelantito, capítulo 17, versículo 14 al 16, está hablando Jesucristo y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. La palabra aborrecer es los amó menos, los ama menos, ¿sí? Y luego dice: porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está hablando Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí está bien claro, ¿verdad? Así que ahora, si ya no somos de este mundo, ahora nosotros pertenecemos a un reino inconmovible. A un reino inconmovible, como dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿sí?, tengamos gratitud y mediante, ¿sí?, ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Vamos a ver, para que me entiendan, la palabra inconmovible. ¿Cuál es su significado? Es algo que no se puede, ¿sí?, mover. Es algo que no se puede mover. Es algo que no cambia. Es algo que nada lo puede detener ni nada lo puede alterar. Amén. Así que estamos en un reino inconmovible. Lo que Dios ha escrito en su palabra, lo que Dios te ha dado en palabra, en promesa, ¿sí?, así será hecho. Porque nadie lo puede cambiar. Un reino que no tiene, ¿sí?, alguna variante. No. Lo que Dios ha establecido, así se va a hacer. Amén. Ahora ya lo hemos entendido, ¿verdad? Ahora pertenecemos a un reino de poder. Primero es inconmovible. Segundo es un reino de poder. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20, dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. No consiste en palabras, sino en poder. Amén. Poder. Caminamos bajo la revelación de su reino de Dios, viendo lo sobrenatural de Dios a través de los milagros, a través de lo sobrenatural de Dios. Amén. A través de la revelación de su reino. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. No tenemos un Dios que tenga un límite, o un Dios que no pueda hacer algo, sí, que ya el hombre ya no lo ha podido hacer. No, Dios va mucho más allá. Él no tiene límites. Él no tiene limitación. Él va más allá. Él es poderoso. Amén. Y Él se mueve en lo sobrenatural de su poder. Aleluya. Amén. Tenemos que tomar nuestra posición como hijos de Dios.
Amén. Como hijos de Dios. Ahora, entonces si yo estoy en un reino inconmovible, si yo estoy en un reino de poder, entonces me tengo que mover en lo sobrenatural de Dios. Amén. En lo sobrenatural de Dios. Así que donde los milagros van a testificar el poder de Dios. Donde los milagros van a testificar el poder divino en acción. Aleluya. Él es poderoso. Él es poderoso. Amén. ¿Estamos entendiendo? Y estamos en un lugar donde el poder de Dios se ha manifestado, donde es poderoso. Amén. Hace el jueves, ya ven que salimos de la oración y estaba como nubladón, parecía que iba a llover. Y estaba mi esposa, y estaba la hermana Erika. Y le dijimos a la hermana Erika que se esperara y ahorita le íbamos a llevar, mi esposo y yo. Y cuando íbamos ahí por la esquina, media cuadra donde ella vive, yo vi a un hombre que se llama Víctor. Y le dije a la hermana Erika, ese hombre que ve estaba sentado sobre el borde de la banqueta. Y le dije, ese hombre que está sentado ahí es un testimonio vivo del poder de Dios en Canaán. Porque hace años lo llevaron todo desahuciado por la ciencia médica y que ya le habían dicho a los familiares que compraran la caja de muerto para enterrarlo, y lo llevaron porque tenía un virus por haber una bacteria en su cerebro y que ya no tenía salvación, ya estaba desahuciado. Y una mañana de oración lo llevaron cargando. No podía caminar ni podía hablar, estaba en una situación adversa. Y sabes que el Señor lo sanó a él. Y eso hace años. Y mira lo que decía el hombre, mira, Dios lo sanó. Aleluya. ¿Sabes que los milagros testifican donde está el poder de Dios? Aleluya. Amén. Dios es poderoso. Y luego seguimos avanzando en el vehículo y pasamos por la casa de otra familia. Le digo, mira, y lo mismo sucedió con el hermano Tello que vive aquí. Hace años nos mandaron llamar porque él no podía caminar, no podía pararse, ni podía sostenerse de pie y vivía bajo una opresión muy fuerte. Y esa tarde venimos a orar aquí y el poder del Espíritu Santo vino con poder y lo liberó, y él empezó a caminar y empezó a brincar, y desde ahí hasta la fecha él ha sido libre y sano en el nombre poderoso de Jesús. Así que podemos decir que los milagros testifican en este lugar. Amén. Dan testimonio del poder de Dios. Aleluya. Tenemos un Cristo de poder. Amén. Ahora, el poder divino en acción lo vamos a encontrar ahora volviendo a la cita principal. ¿Cuál es la cita principal? Ahora no está mi alumna, que siempre grita. ¿Cuál es la cita principal? Lucas 5, capítulo 5. Ahora, el poder divino en acción lo encontramos en el versículo 7. ¿Cuál es ese poder divino? ¿Cuál es ese milagro que aparece? En este versículo, voy a darle lectura, dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aleluya. Sí, el poder divino en acción es que ellos llenaron ambas barcas llenos de pescado,
peces. Cuando ya se había dicho que toda la noche habían intentado pescar, pero no habían hecho nada. Yo quiero que lo entiendas. Si tú te convertiste a Jesús y caminas en Cristo, ya no esperes ver las cosas naturales. Camina esperando ver lo sobrenatural del poder de Dios en tu vida. Amén. Tienes que empezar a tumbar toda la fortaleza. Así que, bien claro, se manifiesta el poder de Dios en este versículo, porque Jesús lo dice en Hechos capítulo 1, versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y en Hechos 10:38 también lo dice, como Jesús anduvo sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque el Espíritu Santo estaba con él. Aleluya. Amén. El poder del Espíritu Santo en nosotros. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, ¿qué fue lo que necesitaba Pedro para mover el poder de Dios? Para desechar lo terrenal, para desechar lo natural, y dejar él de estarse quejando, como muchos viven quejándose, viven en la incredulidad. ¿Sí? ¿Dónde se quejó Pedro? En el versículo 5, respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en el versículo 5 lo vemos, se quejó. ¿Y qué tenía que dejar de ser Pedro? ¿Y qué tenía que empezar a hacer? Dejar de ver por vista y empezar a caminar por fe. Amén. Dejar de ver por vista, ¿sí? Y empezar a caminar por fe. Él estaba viendo por vista y no por fe. Fíjate bien, ¿sí? Como lo dice en 2 de Corintios 5:7, que dice: no es por vista, sino es por fe. Amén. Tienes que empezar a dejar de pensar, caminar en lo terrenal, en lo natural. Nosotros ya no nos movemos por vista, nosotros nos movemos por fe. En el reino de Dios, la moneda no es el dólar, ni la peseta, ni el euro, ni el peso. Es la fe. Es la fe. Es creerle a Dios. Es movernos en su poder. Tenemos un Dios poderoso y Él no nos va a desamparar. Él no nos va a dejar solos. Él está con nosotros porque Él nos los prometió. Amén. Entonces Pedro tenía que despojarse de esa incredulidad y tenía que empezar a creer que Jesús era grande y era poderoso. No había cosa imposible ni cosa difícil para Él. Tenemos que empezar a caminar y sostenernos en lo sobrenatural. Y aunque Pedro lo dudó por un instante, ¿pero qué hizo? Versículo 5. ¿Qué hizo Pedro? Se acordó de toda palabra, de la palabra de Dios. Aleluya. O sea que lo que había él escuchado en esa barca, lo que él había escuchado referente a lo que Jesús estaba hablando a toda la multitud, Pedro se acordó. Vino a Pedro. Muchas veces, como lo dije, el primer error tan grande es no buscar a Dios a través de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por ahí viene la fe. Entonces Pedro le resplandece una luz.
se le cae ese entenebrecimiento de su mente y viene una pequeña luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas a Pedro. Y Pedro ahora declara y dice: más en tu palabra echaré la red. Así es como tú y yo tenemos que declarar la palabra. Son tiempos difíciles y esto viene más difícil todavía. Si no aprendemos a confiar en el Señor, si no aprendemos a declarar una palabra en fe, una palabra rema, una palabra profética, no vamos a mover el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Pedro lo dijo: más en tu palabra echaré la red. Aleluya. ¿Y qué sucedió? Sí, que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Se acordó Pedro? No importa las circunstancias, poderoso es Dios para hacer un milagro en tu vida. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, ya no es el hombre el que te va a prosperar, ya no es el hombre el que te va a sanar, ya no es el hombre el que te va a liberar, es Dios el que ahora le corresponde hacerlo en tu vida. Él es el que nos sostiene, Él es quien pelea las batallas por nosotros. Como poderoso gigante, Él se levanta. Amén. Así que no importa las circunstancias, tenemos un Dios poderoso. Amén. Para hacer un milagro. Pero la revelación de Dios necesita una palabra profética, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Y Pedro la declaró: más en tu palabra echaré la red. ¿Y qué estaba moviendo? La revelación del reino y el poder del reino de Dios. Y ¿vino qué? Lo sobrenatural. Vino lo sobrenatural de Dios. Vino el poder de Dios. Yo tengo entendido que la pesca, la mejor tiempo para pescar es de noche, es cuando está oscuro. Por eso Pedro lo declara y dice: pero maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Porque lo primero que se va a venir a nosotros es nuestra sabiduría humana, nuestro razonamiento humano de ver por vista. Es que se va a poner difícil y no va a haber trabajo, va a haber situaciones adversas. Es lo primero. Porque por naturaleza siempre el hombre va a ser así, sin Cristo, sin Dios. Pero cuando tú vas a la palabra, escudriñas la palabra, lees la palabra, tu espíritu, tu alma se está llenando de la palabra de Dios. Tu fe está siendo acrecentada. Y cuando te presenta una situación, una adversidad o una oportunidad de hacer algo, tú ya no lo vas a ver en tu propia carne, con tus propias emociones. Ahora te vas a mover en lo sobrenatural de Dios. Amén. Y aquí vemos cómo entonces Pedro dice: más en tu palabra echaré la red. Y estos milagros son los que se necesitan hoy en la actualidad. Ver que el Dios verdaderamente es real y es poderoso. Con estos milagros las iglesias estarían llenas de gente. Acuérdense en el libro de los Hechos, capítulo 3, de ahí en adelante vemos cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, y Juan empezaron a hacer milagros. El primer milagro fue de aquel cojo, ¿verdad?,
Y después hicieron más milagros, de manera que dice la palabra que se convertían al Señor, ¿cuántos? 3,000, 5,000. Amén. Yo digo, Señor, en estos tiempos que la incredulidad ha llegado, el desánimo a muchos, el engaño del diablo que nos ha apartado de Dios, es cuando la iglesia de hoy necesitamos que se vea el poder de Dios, con milagros, señales y prodigios. Amén. Porque esto nos ayudaría a que la gente corriera a las iglesias. Hay un Dios poderoso para que tú o yo seamos un testimonio vivo del poder de Dios. Aleluya. A través de todos los milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que, iglesia, para estos tiempos de incredulidad hacia Dios, que la humanidad rechaza a Dios, aún viendo tanta violencia, pobreza, enfermedades, muertes, endurecen su corazón a Dios, necesitamos, como les decía, el poder del Espíritu Santo, la unción del Santo de Israel, para hacer milagros, señales y proezas en el nombre poderoso de Jesús. Y la gente corra, ¿a quién? A Jesús. Y la gente corra a Jesús, lo busque, como sucedió en el versículo 8 y versículo 9. Cuando pasó el milagro, cuando sucedió el milagro de la pesca milagrosa, ¿sí? Fíjense cómo el milagro, la revelación del Espíritu Santo vino a quebrantar toda atadura, toda fortaleza, todo lo que estaba estorbando en el corazón de Pedro y en el corazón de la gente que estaba alrededor. Fíjense lo que sucedió. Dice, viendo esto Simón Pedro, ¿qué fue lo que vio? El milagro, lo sobrenatural de Dios. Amén. Viendo esto Simón Pedro, sí, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice el 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Aleluya. ¿Se dan cuenta cómo los milagros rompen toda obra de incredulidad, rompen ataduras? ¿Qué más? Fortalezas demoníacas, fortalezas carnales, y hacen sensible el corazón del hombre para buscar a Dios. Aleluya. Amén. Así que estamos en los tiempos en los cuales queremos ver que tenemos un Dios poderoso. Yo no sé cuál es tu deseo, que Él se mueva en tu vida, o que quieres que Él haga algo hoy en tu vida. El apóstol Pablo declara esta palabra allí en Primera de Corintios, allá adelantito, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Voy a darle lectura. Primera de Corintios 2, 1 al 5, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Con demostración del poder del Espíritu Santo, con la unción del Santo de Israel, con poder para hacer milagros, para que vean que hay un Dios poderoso.
Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso. Dios necesita para este tiempo iglesias que ardan en el fuego del Espíritu Santo. Iglesias que ardan en su presencia. Que venga ese fuego del Espíritu Santo para que podamos ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, sea cual sea tu necesidad. Podemos ver más ejemplos en el libro de los Hechos de lo que Pedro fue usado por el Espíritu Santo para hacer grandes milagros. Es un tiempo, iglesia. Muchos creen que los milagros han terminado. Muchos creen que el tiempo de los milagros ha pasado. No, Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo que se hizo cientos de años atrás también se puede hacer ahorita. Amén. Estamos orando por nuestro hermano Ausencio Flores, que se lo llevaron muy grave al seguro social la semana pasada. Iba con 21 creo, y estamos viendo que el Señor está haciendo la obra. Ya se está recuperando a 49 y lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Él va a salir sano. Amén. Él va a salir sano. Amén. Así que tenemos un Dios poderoso. Le decimos, el que habita el abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra de Omnipotente. Amén. Pero son tiempos que debemos de acercarnos a Él. Primero, tener sed de su palabra. Segundo, tener fe. Amén. Declararlo, que Él es poderoso y que Él viene a levantarnos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar y vamos a rendirnos ante Él para que Él haga la obra en nosotros. Amantísimo Padre Celestial, queremos presentarnos delante de ti, Padre, en esta tarde, para que tu Santo Espíritu venga con tu poder, Señor, a hacer lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, Señor, los que están en sus casas, en sus hogares. Que tu Santo Espíritu venga con poder, en el nombre poderoso de Jesucristo, para deshacer toda obra de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muévete en tu poder, Señor. Muévete en tu poder, muestra tu poder, Señor, ante esa situación, Señor, de tu hijo, de tu hija, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque tú eres poderoso, mi Padre, y eres digno de darte la gloria y la honra, Señor Jesús, Padre. Vemos a Pedro y a los que estaban con ellos, que cuando vieron este milagro, pudieron entenderlo, que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Y cayeron arrepentidos, y se arrepintieron de todo su corazón, porque reconocieron el poder de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay un altar, si tú quieres pedir, puedes hacerlo. Yo quiero que ores conmigo esta oración, repítelo conmigo. Señor Jesús, yo deseo que hoy muestres el poder de tu palabra en mi vida, Jesús. Destruye toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Hoy declaro sanidad sobre mi cuerpo en el nombre de Jesús. Conforme a tu palabra poderosa, Isaías 53, 4 y 5, profetizo en el nombre de Jesús, que por la llaga de Jesús, dice tu palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Jesús, y por tu llaga hemos sido nosotros curados. Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy sana este cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de enfermedad se va en el nombre de Jesús.
se va de ese cuerpo en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo espíritu de enfermedad se va. Eres libre de toda opresión. Dice que Jesús vino para romper ese yugo del opresor. El diablo enferma, el diablo viene a oprimir, pero Jesús viene a sanar. Jesús viene a liberar. Jesús viene a darte vida y vida en abundancia. Él viene a bendecir tu vida. Él viene a hacerte libre en esta hora. Él viene a que te levantes, a que ya dejes el cola y te viene a poner hoy por cabeza en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay un Cristo vivo de poder que se dio en el madero para que tú vivieras una vida de excelencia. Una vida de excelencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que hoy toma tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios, que perteneces a un reino inconmovible, perteneces a un reino de poder en el nombre poderoso de Jesucristo, para decirle al diablo, al enemigo, ya no tienes parte ni suerte en mi vida. Jesús me libertó, Jesús me sanó, Jesús pagó el precio para hacerme libre, para gozarme, para deleitarme. Oh, Masaba, en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que venga ese poder del Espíritu Santo ahora sobre tu vida, allá donde estás. Te toca el poder del Espíritu Santo y venga ese poder sanador sobre tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Venga ese poder libertador sobre tu cuerpo y toda opresión, toda obra de la tiniebla se rompa, se destruya, se deshaga ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Venga ese milagro ahora sobre esta iglesia, sobre tu pueblo, sobre tú que me estás oyendo y escuchando, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Señor. Así que declaro ahora, Jesús, que tú eres poderoso eres para mostrar hoy tu gloria. Oh, Masada, en el nombre de Jesús, Señor. Así que me declaro hoy libre, declaro sobre mi vida hoy libre, sanidad. Declaro sobre mi vida esa protección divina en el nombre de Jesús. Que ni plaga toca mi morada, ni plaga toca mi morada, en el nombre poderoso de Jesús. Y que el poder del Espíritu Santo rompe toda obra de las tinieblas que me impide que tu palabra penetre en mi corazón, en mi mente, y tenga el conocimiento divino de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y que tu palabra venga a resplandecer en el nombre de Jesús, por el poder de tu bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hazme libre, Señor, hazme libre en esta hora, Señor. Ya basta que el diablo te exhiba, que el diablo te traiga ahí trapeado, ahí te traiga exhibido ahí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora eres libre en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Padre, declaramos que esa nube espesa sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre la iglesia, en el nombre de Jesús, esa nube de maldición, de entenebrecimiento, de incredulidad, de rechazo, de dureza a tu palabra, ahora en el nombre de Jesús es quitado. Ese velo de tinieblas es quitado, y toda ceguera espiritual que me impide, que me estorba para poder crecer, para poder madurar espiritualmente, para que tu palabra no esté más ya encubierta en mi vida, ahora es quitado en el nombre poderoso de Jesús. Ahora soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Y como Pedro cuando vio el poder del Espíritu Santo, así venga hoy el Espíritu Santo sobre tu corazón a traer una convicción, a traer un arrepentimiento, a dejar todo pecado, a dejar toda obra de las tinieblas, y empieza a caminar en santidad, empieza a moverte en santidad en el nombre poderoso de Jesucristo, y irás de gloria en gloria, oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el Señor mostrará los cielos abiertos, Él estará contigo como poderoso gigante, Él estará siempre contigo para mostrar su poder en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Así, en el nombre de Jesús, derriba, échalo al abismo toda fuerza oscura, toda tiniebla, hoy se va, toda pereza espiritual, díselo, toda pereza espiritual, hoy se va en el nombre de Jesús. Toda torpeza espiritual hoy se va en el nombre de Jesús. Y hoy resplandezca en mi vida tu palabra, Jesús. Tu palabra
hoy resplandezca en mi vida, en el nombre de Jesús. Sea lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos. Aleluya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y auméntame la fe, Señor, para que yo pueda ver lo sobrenatural de tu poder, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y haz llover sobre la faz de mi tierra, sobre mi hogar, sobre mi trabajo, sobre mi familia, Señor. Haz llover tu poder, haz llover tu gloria, haz llover tus bendiciones sobre mi vida ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y que yo me pueda mover en lo sobrenatural de tu poder, milagro tras milagro, milagro tras milagro en mi vida ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén, Padre. Vamos a adorarle. Dáselo, si se lo vas a dar. Gracias, Jesús. Sé que estás, vamos, díselo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Hay un Dios poderoso. Pueda ver, estás Hay un sobrando. Dios poderoso. Él quiere mostrar su poder. Sé que estás Su sobrando. poder, su poder, su poder, su poder, su poder en ti, su poder en ti, su poder. Venga el poder del Espíritu Santo sobre tu vida ahora. Venga el poder del Espíritu Santo sobre tu vida ahora, sanando, restaurando, rompiendo toda obra de las tinieblas, sacando a Saulo de Tarso, sacando a esos que están oprimidos, afligidos, angustiados, ahora rompiendo toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Oh, sacando esos demonios, sacando esos autos. Empieza a obrar en tu poder, Espíritu Santo. Empieza a obrar en tu poder. Empieza a obrar, rompe las cadenas ahora. Despierta tu iglesia en el nombre de Jesús. Aviva el fuego del Espíritu Santo en las iglesias hoy, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Oh, Basara, Bani, hacia la gloria de Dios sobre la gloria